una conferencia de Bermejo coincidiendo con la exposición que hay aquí arriba de una serie de láminas del cómic que se realizó del Señor de los Anillos, que son unas láminas pedidas por socios de Entonces, tengo que confesar que nosotros no somos unos expertos en cómics, somos más expertos en el Señor de los Anillos, pero por un contrario. Pero claro, ¿por qué nos piden a nosotros hacer una conferencia sobre Bermejo? Bueno, esto nos hemos de remontar al año 2006, en el que la Sociedad Tolkien en Mallorca estaba haciendo una serie de actos de exposiciones y entonces teníamos que hacer unos actos en la Misericordia. Al final, pues toda una serie de motivos que ese año no se pudieron hacer. Y entonces pensamos pedir la colaboración de Bermejo, porque sabíamos que él vivía aquí en Mallorca. No lo conocíamos de nada, había un chico que sí, que su padre lo conocía de algunas excursiones que había hecho y tal. Entonces no se me ocurrió otra cosa que coger la guía telefónica, porque en aquel tiempo funcionábamos aún con guía telefónica. Busqué, me encuentro L. Bermejo Rojo, calle Zaragoza. Vamos a llamar a ver qué pasa. Llamo por teléfono. Hola, ¿es aquí donde el dibujante? No sé, que me salió, creo que fue una de sus nietas, creo. Y me dice, sí, ha salido a dar un paseo. Si quieres llamar dentro de una horita. Bueno, vale, al menos lo que han colgado. Llamé al cabo de una horita y nos encontramos con una persona pues súper agradable, fantástica. Luis era un encanto, o sea, era la persona, el vecino que habían tenido siempre tus abuelos y tus padres y tú lo conocías de toda la vida y era súper cariñoso contigo, pues este era Luis. Nos dijo que sí, sin ningún problema, nos invitó a su casa y nos presentamos allí los tres, estos tres cuando salgan, nos presentamos en su casa, nos abrió su mujer, cruzamos la casa, bajamos unas escaleras por el jardín y entramos dentro de una habitación enorme con paredes blancas, que era una antigua cuadra arreglada para su despacho. Por aquí, no se me va bien, por aquí hay una escalera que subía a la parte de un altillo, todo en maderas oscuras, y todo el suelo, todas las paredes, como veis, era un horror vacuo y prácticamente casi de acuarelas, óleos. Era una cosa fantástica entrar ahí dentro. Cuando entrabas había un tresillo en piel negra y Bermejo estaba ahí esperando, como es natural, con su botón de la camisa desabrochado, con su cigarrillo en la mano, fumando y la tele puesta. Entramos y enseguida lo primero que hizo fue apagar la tele, se levantó y nos dio un apretón de manos a cada uno. Entonces nosotros allí, en plan, habíamos preparado un poco bastante mal la entrevista, la grabamos y la verdad es que fue una entrevista muy divertida, yo me reí muchísimo, lo pasamos muy bien y fue un poco caótica en la manera de plantearla porque cambiábamos bastante de tema, empezábamos con la pregunta, luego cambiábamos algo, luego volvíamos, pero tuvo bastante de sí. De hecho, dio tanto de sí que al final no se hizo la exposición, pero sí en la revista de la Sociedad Tolkien le dedicamos todo este artículo, que tengo que decir que no se suelen dedicar artículos tan largos, de la transcripción de la entrevista y todo lo que era la biografía de Luis Bermejo, que pudimos encontrar en ese momento, junto con las fotografías que hicimos en su momento. Él nos enseñó este póster enorme, este mural que le habían regalado de una exposición que se había hecho de él en Andorra. Estaba muy orgulloso de este mural, le gustaba muchísimo, lo tenía ahí al lado. Porque aparte es un mural que resume bastante bien toda su trayectoria de dibujante. Y bueno, tuvimos la entrevista con él y al final nos dice, ¿queréis ver los originales? Sí. Levantaros, mueve el sofá, abre unos cajones y allí dentro empezamos a ver láminas y láminas y láminas.
Asimov, vaqueros, policías, aventuras, y por ahí abajo estaba El Señor de los Anillos. Bueno, fueron los momentos, creo que aún se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Para los que éramos nosotros fue súper mega interesante. Y a raíz de eso, pues unas cuantas veces más, cuando podíamos, también siempre que queríamos, fuimos a visitarle, hicimos charlas con él y la verdad que lo llegamos a conocer, no súper a lo mega, pero sí le teníamos un cariño muy especial y la verdad es que Bermejo era alguien muy especial para nosotros. Nos hablaba mucho de él, de su familia, nosotros hablamos de la nuestra. Bermejo tuvo 7 hijos y 10 maravillosos nietos, y creo que antes de morir había nacido una de sus bisnietas. Y bueno, y este era Luis. Bermejo, que es casi como empezaría normalmente la gente una conferencia, pues nació en Madrid el año 1931, año en el que se proclama la República en España. Un par de añitos después, en el 36, empieza la guerra civil y la familia tiene que mudarse a Albacete y luego pasará a Valencia. En Albacete, en el colegio, que ya era pequeñajo, lo he dicho que nació en el 31, en el colegio se hace amigo de unos chicos, que son los hermanos Quesada, y los hermanos Quesada tenían una hermana más mayor, que era la novia de Gago. Entonces, con el pasar de los tiempos, Quesada, Gago, se empezaron a trabajar dentro de lo que era el mundo del cómic de ese momento y introdujeron a Bermejo dentro de lo que es este mundo. A Bermejo le encantaba dibujar, le gustaba mucho, iba al taller de Gago, estaba en su casa, entonces iban a su casa. Gago se debió fijar en que el niño valía para eso y entonces empezó a darle a entintar, claro, porque tenía un montón de trabajo impresionante, empezó a darle a entintar alguna de sus láminas. Y así fue como se introdujo en este mundo entintando laminitas y poco a poco fue un poco a más. A Gago le debió gustar su trabajo, bueno, empezó a entintar lo que era el viajero del entintado. Entonces, en estos dibujos, era una producción que se hacían bastantes números, se pedía bastante. Era la época después de haber acabado la guerra, la época de posguerra, y en épocas de posguerra, pues lo que se pide sobre todo es levantar el ánimo a la gente. Entonces, en España, teniendo en cuenta las circunstancias del momento de la censura y tal, se recurría sobre todo a lo que eran temas de la antigua historia de España, para ensalzar España. Entonces, siempre tenemos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Eran los tebeitos de la época. Pero a ver, si lo miramos bien, después de la Gran Depresión en Estados Unidos, también se intenta fomentar a través del cómic, cuando hay unos personajes del cómic, pues el haber cómics, están los típicos, los de Tarzán, los de los simios y los vaqueros, o sea, era una manera normal de salir, de dar un poco de vida a la gente. La obra de Gago, pues la verdad es que es un poco esquemática en el sentido de que prescinde bastante de los fondos, o sea, la producción tiene que ser muy rápida, los personajes sí están detallados, pero no son súper detalladísimos. Es una producción sacada bien, en proporción, como toca, pero sí de una manera de un consumo mucho más rápido, porque era lo que le pedían. Entonces, la editorial valenciana, que era con la que trabajaba Gago, le propone a Bermejo hacer su primera obra. Primera obra que evidentemente pues, tiene el problema de todas las primeras obras, que te falta darlas. Entonces, se nota bastante la influencia de Gago. Si veis también los fondos suelen ser bastante neutros o no demasiado trabajados. Los personajes son un poco esquemáticos. Si os fijáis, sobre todo aquí, esto no son proyectores que es aquí, hay una desproporción impresionante en las personas, la composición como está, es un poco forzada, o sea, es como si dijeras,
sácame la foto, pero no tiene la impresión de que se esté moviendo y en aquel momento estés haciendo la foto. Me refiero un poco a esto. A ver, no estaba mal, según comentó en una conferencia que leí de él, supongo que esto también ayuda a meterte en la profesión. Por su primera obra, se debía referir evidentemente a esta, le pagaron el doble de lo que ganaba su padre en aquella época, en los años 40. Entonces, esto te anima un poco a seguir con ello, aparte de que te guste. ¿Qué pasa? Que Valenciana pues no debió tener una salida tan buena y no le acabó de gustar y lo despidió. Y Bermejo se plantea que tiene que formarse técnicamente. Valenciana en esos momentos, Metro Valenciana estaba sacando muchos TVOs muy populares en aquella época, sacaba Jaimito, Guerrero Antifaz, como hemos visto antes, Roberto Alcácer y Pedrín, o sea, eran las editoriales con más fuerza en la época. Y entonces cuando decide que tiene que formarse un poco para coger más técnica y poder seguir en ello, vuelve otra vez a Madrid y entonces en la Academia de Artes de San Fernando cursa y estudios que luego se verán posteriormente, hablaremos más adelante de todo lo que será su parte de pintura, ya no de dibujo, y que le da una técnica muchísimo más depurada para llegar a su siguiente etapa. Aquí te lo dejo. En Madrid, en la Escuela de Bellas Artes, coincide con otros dibujantes de la época que también luego se introducen en el mundo del TVO, como son Montañés o Lafont, entre otros. Y aquí podemos ver un poco ya el final de su etapa en el Rey del Mar, que es más, vemos un cómic más acabado, y mientras tanto también publicaba para otras revistas, para otras publicaciones, como por ejemplo la revista Chicos, hacía estas tiras más infantiles, Diablillos, era una revista más infantil y era un cómic más sencillo. Pero de todas formas vemos ya bastante que empieza a trabajar más, por ejemplo, las caras, los movimientos, están un poco más trabajados. Pero bueno. Hay más fondo. Sí. Pero bueno, lo importante es su gran paso, es en 1951, que ya se ha estado formando y pasa a trabajar con Editorial Royal. Y allí publica Las aventuras del FBI. Que en esa época la gente no llamaba aventuras del FBI, sino aventuras del FBI. Y aquí ya es una obra más adulta, bueno, más adulta, tiene 20 años, o sea, no es... pero ya tiene un dibujo mucho más depurado. Esta obra llega a ser la principal serie de la Editorial Royal, que durará 252 números. O sea, se empezó en el 51, acabó en el 61 la serie. El Bermejo la había dejado en el 56. El número 131 es el último que era Bermejo. Luego lo veremos. Pero se dedica 5 años a esta serie, con lo cual es una serie que funciona. En aquella época también este tipo de cómic de detectives del FBI era un cómic que estaba muy en boga, porque también en Estados Unidos se había impulsado sacar cómics del FBI, porque desde el propio FBI, desde el gobierno americano, se había impulsado para hacer una limpieza de cara del FBI. Venían de la época en que el FBI lo dirigía Hoover, que hizo burradas, y claro, tenían que limpiar un poco, aparte estaba en plena época de la caza de brujas en Estados Unidos, entonces el FBI tenía que lavarse la cara. Y una de las formas era a través del cómic. Pero además de esto, pues él sigue trabajando, por ejemplo, para la revista Chicos, donde hace esa tira de Federico Trotamundos, que ya vemos lo que decimos, ya es un dibujo que se parecerá mucho más a lo que hará posteriormente. Y participa en esta revista, que es Galerías Preciados, hoy Corte Inglés.
más jóvenes, que era una revista promocional de estos grandes almacenes, que la entregaban gratuitamente en las tiendas. Y en esta revista coincide con otros dibujantes de la época, con los que luego trabajará más adelante. Por coincide con Lafont, coincide con Cruz Delgado, que luego, aparte de dibujantes conocido, fue el primer animador real en España. Ya todos, al menos los más mayores, hemos visto el Quijote en dibujos animados. Ese era Cruz Delgado. Y coincidía con otro nombre que marcaría luego toda su carrera, que es Josep Tutall. Y bueno, en esa época pues, su trabajo se va multiplicando. Para chicos hace Federico Trotamundos, publica las aventuras de Guillermo en ediciones Cid, y también trabaja con Bruguera. Bruguera era en aquella época, ya hasta los 80, si trabajabas con Bruguera, habías llegado a la cima en España. Pese a todo, tenía Bruguera. Allí, sobre todo, trabaja en la serie de historias gráficas, las típicas novelitas de Bruguera. Tenías 3 páginas de texto y una de cómic. En este caso eran unas ediciones con lomo verde, que era la serie verde de Bruguera. Y Luis hizo varias, por ejemplo tenemos un yankee en la corte del rey Arturo. Luis decía siempre que con Bruguera no le había gustado nunca trabajar demasiado porque eran muy esclavos. Los pilló rápido. Y vemos aquí, este sería el último número que hizo de Aventuras del FBI, el 131, de 1956. Aquí, por ejemplo, podemos ver, luego lo comentaré también, incluso en los que no hay, digamos, un fondo definido, hace un esfumato, hace una difuminación, difumina muy bien. Todo esto es con rayitas pequeñitas, tiene unos contrastes muy grandes entre lo que son manchas enormes de mazacote negro, digamos, aquí entintado, con pincel, con lo que son líneas súper finas. Es que, claro, lo siento mucho, pero es que el proyector no se nota mucho los detalles. O sea, la calidad que tiene en comparación con lo que sería un par de añitos antes es muy abismal y realmente se nota la formación que tuvo a nivel académico y la madurez que va cogiendo poco a poco. Y las pequeñas influencias que va teniendo del cómic que lee él. O sea, por ejemplo, uno de los autores que siempre decía que le había influenciado más era Alex Raymond, que en esa época y un poco antes había dominado todo lo que era la serie negra en Estados Unidos. Y bueno, y luego pasaríamos en el 58 empieza la serie con Editorial Maga, otra editorial de Valencia, que al parecer es una ciudad donde más a gusto se sintió siempre, por lo que ya lo comentaba siempre, porque le dejaban hacer un trabajo más libre, menos encorsetado por un guión, y aquí, junto con Pedro Quesada, con el cual ya tiene amistad de infancia, pues Pedro Quesada al guión y al plumín, pues sacaron Apache. Gago también trabajaba en Maga y en Valenciana, eran parte de lo que se conocía en aquella época como la Escuela Valenciana del Cómic en España. Aquí, pues, aparte de Apache, que seguramente es lo más recordado, unas obras más recordadas de aquella época, también sacó Roque Brío, también con Quesada guión otra vez. Y la serie de Apache duraría 56 números hasta 1960. Se dicen rápido, 56 números de cómic, pero... Y también con Rullán otra vez, con la que había empezado a trabajar al principio, tenemos, o sea, no se dedica solo a cómics de aventuras, indios, vaqueros, detectives, sino también hace un cómic, lo crea el cómic para niñas,
Aquí tenemos, por ejemplo, la colección Maripositas. Tenemos esta obra que es La bruja rosquillas. Es una obra bastante curiosa, porque se salen mucho de lo que serían los tópicos de la época, realmente. Sí, mejor era una persona que, bueno, lo iremos viendo un poco más adelante, no hiciera las viñetas como todo el mundo, no. Tiene incluso dentro de lo que es la distribución de las viñetas, tiene un dinamismo. Hay viñetas circulares, más adelante veréis otras, aún más espectaculares, pero una cosa también curiosa es que salen en las viñetas, tanto los personajes como los textos. Algo que en aquella época no era... Las alas, las manchas salen por aquí. Si veis las viñetas no son, que lo normal hasta ahora eran viñetas rectas, viñetas tiradas con tiradines. No, estas están, como cuando éramos niños en las quemábamos para hacer, pues, pero con el plumín. También, cosas así que se fueron con él. En estas de aquí, por ejemplo, la rana sale, la rana ya prácticamente te entra, es todo un movimiento dentro de la viñeta. Aquí veis que desaparece y entra una dentro de otra, cosa que para esa época, aunque fuera una colección de chicas, la verdad es que aquí la hadita es muy sugerente, lo siento mucho, pero no, en esto no tuvo ningún problema en comer mejor. O sea, cuando dibujaba una mujer, también lo veremos más adelante. Y también es curioso, por ejemplo, la bruja, se sale un poco del tópico de la bruja en España. O sea, la mira y te recuerda más, por ejemplo, a las brujas de Salem. O sea, la estética. Tiene influencias que salen de su área cercana. Y bueno, y seguramente a partir de finales de los 50, de los 60, pega el gran salto, sale de España y da el gran salto al mercado internacional, empezando por el Reino Unido. Pero antes de entrar en el Reino Unido, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de salirnos de España y os voy a leer un fragmento que en la conferencia en la charla que nos dio, con la entrevista que le hicimos. Os he dicho que fue un poco caótica, que iba un poco de un lado a otro. Entonces, en varios momentos nos estuvo explicando él cómo se hacía un cómic, cómo lo trabajaba él para hacer un cómic. Entonces, nos hemos dedicado a recoger los fragmentos y darles y colocarlos. Y tenemos un texto, estos son pues lo que nos dijo él de cómo él se presentaba para hacer un cómic. Decía, bueno, la verdad es que siempre he leído cosas de allí y allá, pero lo cierto es que no era un lector de cómics. No he sido un aficionado, era un profesional del dibujo y la interpretación en cómics de una historia. Hay algunos que tienen historias preciosas. Me gustaba más hacerlos que leerlos. Me gustaba interpretar el dibujo, buscar un enfoque o una secuencia de continuidad. La interacción con otros dibujantes siempre aporta cosas nuevas. Soy una persona que tiene una gran capacidad de absorción. A pesar de ello, siempre me ha gustado mantenerme fiel a mí mismo, seguir mi propio sistema de trabajo, mis técnicas. En ese sentido, no me gustaba dejarme influenciar por nadie. El mío es un trabajo que aísla mucho. Tienes relaciones con tus editores y con algunas galerías de arte, pero poco más. De hecho, para dibujar es mejor estar aislado, para poder concentrarte, y no con gente entrando y saliendo, que si el teléfono. Antes, cuando los niños eran pequeños, tenía el estudio de arquitecto Belnásar delante de la Plaza de Toros. Luego, cuando fueron más mayores, lo instalé aquí, lo que hemos visto antes. Pero cuando mejor me concentro y trabajo es por la tarde-noche, incluso ahora. Suele ponerme eso de las 6 o las 7 de la tarde y no acabo hasta las 3 de la madrugada. Me cojo todo y a eso de las 4 me voy a dormir.
Eso sí, luego me levanto tarde, a las 11 o por allí. Cuando me ponía con el trabajo, primero me tenía que espabilar un poco. Café. En ocasiones cuesta y otros días estás más inspirado. Son muchos años haciendo lo mismo. Lleva un planteamiento mental. Primero, ¿cuántas páginas son? ¿Lees el guión o la historia? El guión te da una acción determinada por viñetas, pero luego tienes libertad para montarlo. Yo solo puedo imaginar la manera de enfocarlo, el punto de enfoque. Tengo en la cabeza la acción que se desarrolla, pero dentro de eso tienes mucho campo. Primero un dibujo muy ligero, luego un dibujo más acabado y luego ya finalmente la tinta. Hay páginas más complicadas que otras y una página te podía llevar todo un día. Echaba muchas horas y sin descansar ningún día. Era la única manera de entregar a tiempo a la editorial. Más o menos iba página o página y media por día. Fueron unos años de mucho trabajo en general, pero también muy fructíferos artísticamente. Aprendí mucho y disfruté mucho de lo que hacía. No tenía contacto especial con una editorial ni con otra. A mí me enviaban los guiones y yo los devolvía dibujados. Es eso, básicamente, era en lo que consistía mi relación con las editoriales en general. Y así es como Bermejo nos comentaba que era su trabajo diario. Creo que está bien saberlo desde su punto de vista como otro. Y ahora sí ya te dejo con el extranjero. Bueno, pues a finales de los 50, principios de los años 60, hay un hombre en España que se dedica a crear una agencia de distribución de dibujantes, una agencia de representación, que son las selecciones ilustradas. Este hombre, ya lo hemos comentado antes, que había coincidido con Bermejo, que era Josep Tutay, que es el hombre que realmente marca el camino a muchos dibujantes en España durante la segunda mitad del siglo XX. Josep Tutay empieza a mover sus representados, primero por el Reino Unido, donde llega a un acuerdo con las editoriales Freeway y PC Magazines, que estaban ligados en aquella época al Daily Mirror y todo el grupo empresarial que había montado dentro de la prensa inglesa desde la época. Y ahí empieza a ser un nombre habitual de Bermejo. Empieza pues, lo típico de la época, cómics bélicos, cómics de Segunda Guerra Mundial, de detectives, pero también toca otras cosas más fuera de lo habitual, el cómic para chicas, con la serie Cherie, por ejemplo. Que se ve la moda de la época. Sí, o sea, se documenta mucho de la moda británica de la época. Sabemos los autobuses de la época, las chicas vestidas totalmente de los años 60, los pubs en los sótanos. Él se desplazaba habitualmente al extranjero para contactos con los editores ingleses, también tenía contactos en Italia, y una o dos veces al mes salía y era de los pocos españoles que en aquella época tenían un contacto real y continuo con el exterior. Y eso se representa porque él estaba muy bien documentado y aparte de lo que viera, él guardaba revistas, recortes, libros de moda, tenía de todo en su estudio para poderse documentar. Por ejemplo, en esa época, como tenía muchos encargos de producciones bélicas, pues, por ejemplo, se dedicó a hacer maquetas para poder tener esos modelos que él tenía que dibujar, aparte de tenerlos en fotos o esto, poder tenerlos realmente en 3 dimensiones, poder jugar con ellos y decir, vale, quiero enfocar este avión así. En eso, ahí vemos que hay un interés real por el trabajo y por hacer bien su trabajo. Pero el gran momento, seguramente, en el mercado británico de Bermejo es cuando toma Heroes de Spartan, que era una serie que estaba triunfando, arrasando en el Reino Unido, dibujada por Frank Bellamy. Frank Bellamy llega un momento en que dice, no, necesito descansar, voy a dejar Heroes de Spartan, ¿y a quién buscan para cogerlo? A Luis Bermejo. Era
era una obra que ya en su época era totalmente icónica, totalmente rompedora, porque tenía un uso de la doble página. O sea, está concebida las dos páginas como una, en muchas ocasiones. Las viñetas, lo que decimos, no está atado a la viñeta cuadrada. Juega mucho con el movimiento de viñetas, con elementos centrales en la composición, y es algo que dentro de lo que alberga el cómic de los años 60 era totalmente diferente. De hecho, a Frank Bellamy y Heroes de Esparta se considera de cierto modo un precursor de una influencia luego para Frank Miller en 300. Tanto por el uso de la doble página del apaisado, el uso del color que le da. Pero bueno, veamos, pues digamos, viñetas redondas, toda la página circulando alrededor de la viñeta redonda. Y bueno, y doble página de Heroes de Spartan. La concepción está de, no tengo dos páginas, tengo una grande. O sea, y os aseguro que dentro del cómic inglés, tanto la época de Frank Bellamy como la de Bermejo están muy bien consideradas. Es una lástima que, por ejemplo, este cómic nunca se haya publicado en España. Pero bueno, también dentro de lo que es el Reino Unido, también tocó otro, hemos hablado de superhéroe, de historias bélicas, historias para el público femenino, y también hizo superhéroes británicos. Johnny Future, que venía a ser una especie de la cosa Hulk a lo británico. Y cuando vemos otra vez la documentación que tiene, los bobbies son perfectos, eso es un bobby de los años 60, pero encima del bobby tenemos también un tipo con una estética que ya empezamos a ver el primer punk, y bueno, lo que decíamos, los blindados que se documenta haciendo sus maquetas, esa escena. Yo es que la veo, aparte de un cómic, eso podría ser Irlanda del Norte en los años 60, perfectamente, porque era así. Los británicos entrando con tanquetas por las calles de Irlanda del Norte, por lo cual vemos que estaba documentado Yo los he dicho aquí de las composiciones, o sea, es que a partir de ahora ya... Pero bueno, no deja del todo España tampoco, sigue trabajando aquí. Sobre todo trabaja mucho con Maga, hace bastantes portadas de cómics. Por ejemplo, Caballero Blanco era un cómic francés que se traducía, pero se le añadían portadas. Esta portada era el primer número, que la hizo Bermejo. Luego, con Maga también hacía álbumes de plomo, álbumes de plomos, de habitantes de África, bueno, en este caso animales. Y a nivel de álbumes, para mí estos son los más espectaculares que hizo, pues, o sea, de la vida y costumbres de los vikingos, con estas ilustraciones que, si os fijáis, estos son 6 cromos. Aquí. Es que aquí hay una caída. Pues, son 6 cromos. O sea, esto debe ser una ilustración enorme suya, recortadita, y es muy también muy influenciado por las películas de la época. Sí, los vikingos tienen cuerpo. Sí. Y bueno, y llega un momento en que a mitad de los años 70, selecciones ilustradas y con selecciones ilustradas todos sus autores saltan al mercado americano. Two-Time realiza un acuerdo con Warner Publishing, conocida por toda una serie de cómics de monstruos,
vampirelas, creepy, eerie, y era un cómic, era una serie de publicaciones, las de Warren, que quedaban fuera de lo que era el Comic Code americano. El Comic Code, para que no lo sepa, era lo que se podía sacar en los cómics para que se pudieran vender para todos los públicos en los kioscos. Esto no eran cómics, eran revistas ilustradas y por lo tanto ya no se vendían en los kioscos para todos los públicos, sino que iban aparte y ya no había la obligación de, no, esto no puede salir, no puede haber sangre, no puede haber temas de miedo. Pues Warren se salía de esa línea y daba un paso a un cómic más para adultos. Bermejo fue una firma totalmente habitual en los cómics de Warren. En todos los cómics de Warren prácticamente, si no era el uno, era en el otro, o en el otro, cada vez salía Bermejo. Yo os voy a comentar lo que os he dicho, incluso que a veces desaparecía la viñeta. El texto queda en medio para tener representaciones diferentes. O sea, incluso prescinde de la viñeta completamente. Y tú traes las selecciones ilustradas, todo lo que iba sacando en Warren, todo lo que salía con Warren Publishing, tú también trajo las cabeceras a España, nos trajo Creepy, trajo Vampirella, trajo, bueno, luego sacó Vampus, un montón de obras donde coincide, Bermejo estaba trabajando con guionistas como Nicola Cuti, donde comparte páginas con Francetta, con Boris Vallejo, y muchos autores españoles que Tután llevó al mercado americano, como eran Esteban Maroto, San Julián o Vicente Segreyes. Y que muchos luego, a partir de las publicaciones americanas, hacen el viaje de vuelta a España a través de pues, las firmas, Creepy, Vampirella, Cimo, Zona 84, todo eso al final eran viajes de ida y vuelta. Por ejemplo, este es el segundo número en que interviene Boris Vallejo, si la acordáis de Boris Vallejo, en que interviene Bermejo en Creepy 71, 1975, que debió ser tan bueno, debió tener tan buena aceptación en el primero, en el segundo hay 5 historietas en este cómic, las 5 de Bermejo. Ahora dicen, en este ejemplar, 5 espectaculares clásicos de Luis Bermejo. Luis Bermejo se lo has publicado en un número, pero ya lo tiras para adelante. Y aquí venimos a enseñar a los anillos. Bueno, a ver, os voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar propiamente en lo que es el cómic, los 3 que hay aquí. Tolkien, bueno, lo que era la obra de Tolkien, tanto lo que era El Señor de los Anillos como El Hobbit, en el mundo del anglosajón hacía siglos que se conocían. No había bueno, siglos no, pero hacía mucho tiempo que no tenían problemas, conocían, tenían la novela y hubo todo el boom aquí en Estados Unidos, en que Frodo vive y Gandalf for President, pero bueno, pasemos de eso. La cuestión es que aquí en España pues estábamos dentro de nuestra propia burbuja. Todas estas cosas no entraban y porque la gente no tenía ni idea de quién era, pero ni idea. Los derechos de autor en castellano de la obra de Tolkien los tenía una editorial argentina, Munchi, creo que se pronuncia así, mi pronunciación no es muy buena, y hubo un día un señor llamado Paco Cojoa, que hablando con una de sus representantes que tenía por Inglaterra en una carta, le dijo: ¿sabes algo de Tolkien y de sus derechos de autor? Y al cabo de un par de meses, 2 meses... En la época iban por carta. Sí, no iban por email ni por WhatsApp. Se le devolvió la carta, llegó a su taller, bueno, llegó a su despacho, se hizo el café, cogió las cartas, vio que le había respondido la carta, leyó la carta, todo lo que ellos habían comentado, y en una postdata le dice, referente a lo de
de Tolkien habla con el teléfono, los que... Bueno, llama a este teléfono y pregunta por qué no tienen los Munchi. Vale. Tío dice, bueno, no le interesaba, no estaba dentro de lo que él solía publicar, coge el teléfono, llama y le dice, hace media hora que acaban de renunciar a los derechos de los Munchi. Si lo quieres, son tuyos. Entonces él piensa, bueno, no es lo mío. Él, para que nos hagamos una idea, su principal... no sé, el escritor más conocido en aquel momento que estaba representando él era un tal Gabriel García Márquez. No tiene mucho que ver eso con todo el tiempo. Entonces él pensó que, bueno, que eran cosas del destino, de que los astros se han conjurado y el universo se ha puesto de esta forma para que una carta que enviaste hace 2 meses y te la contestan ahora y casualmente llamas por teléfono y te acaban de decir esto, pensó que era una señal del destino. Entonces no era su trabajo, pero dijo que sí, que lo aceptaba. Dice que hizo muy bien porque media hora después todo el mundo se estaba tirando encima preguntando que dónde estaban los derechos y que los tenía. Los derechos los tenía. Yo. Y bueno, estaba en Argentina. Anteriormente los Munchi lo que sí habían publicado era un teleguito que era El Jovito, una traducción, sí, que era El Jovito, que además estaba bastante mal hecha para niños, no era... A nivel de coleccionista está bien, pero a nivel de lectura no es lo suyo. Y entonces, bueno, guardo allí el texto porque lo hacía todo. Se ponía muchos seudónimos, pero esto lo hacía todo. Maquetaba, producía, traducía, toda la empresa era él solito. Y lo dejó un poco calmado hasta que un día decide ponerse en ello. Se va a un bosquecito a las afueras de Buenos Aires y ese día empieza la traducción al castellano de El Señor de los Anillos y ese mismo día en Inglaterra Tolkien muere. Bueno, se pone a traducir El Señor de los Anillos, empieza a haber problemas políticos en Argentina, la cosa va mal, la cosa no sale. ¿Y qué hace? Pues decide coger todos los bártulos y venirse para Barcelona. Y entonces, entre los bártulos está la traducción ya bastante adelantada del Señor de los Anillos. En Barcelona monta una editorial llamada Tauro, que supongo que os conozco nada más. Y aquí acaba de traducir El Señor de los Anillos. ¿Qué pasa? Que acaba de traducir El Señor de los Anillos y va a publicar por primera vez en castellano la novela del Señor de los Anillos en España. Parte de un paréntesis es este. Segundo paréntesis, ¿qué pasa mientras tanto? Porque claro, a veces el universo se configura de unas maneras un poco raras. Unos años antes de todo esto, un director, en su momento Nobel, luego no tan Nobel, de lo que son las historias en dibujos animados, llamado Alan Baxi, más especializado en temas de dibujos animados para adultos. Él fue de los primeros que hizo dibujos animados para adultos. También lo podéis conocer, que eran las ovejas palanginas, creo que las hizo él también. Bueno, hizo Chistecar, que es como El Gato Caliente, Tigre, Sangre y Fuego... Sí, pero yo me refería a las de que pueden escuchar los pequeños. Bueno, empezó con otros carabineros, que se ha ido la nena. Bueno, a Baxi siempre le gustó, había leído la obra de Tolkien, le encantaba, y de hecho hacía muchísimo tiempo que estaba insistiendo e intentando conseguir que le dieran permiso para dirigir lo que fuera una película sobre El Señor de los Anillos. Él lo tenía clarísimo, sabía que todo el libro era imposible hacerlo en una película, se habían hecho películas de dibujos animados de lo que era el Hobbit, pero su sueño era El Señor de los Anillos, y al final consigue que le den permiso, llegan al acuerdo de que se harían 2 películas,
Entonces él se pone en contacto con Priscila, con la hija de Tolkien, va a verla varias veces a Inglaterra, trabaja con ella, de hecho no hace nada así que tenga el beneplácito de los familiares de Tolkien. Hizo una documentación impresionante, vino a rodar a España, las imágenes de la toma del abismo de Hell se rodaron en un castillo que hay en Cuenca, que se llama Belmonte, y se rodó con una técnica que para esa época era súper novedosa, que era la rotoscopia, que aunque hoy en día os digan que era una caca y todo eso, no es cierto. En esa época la gente iba loca por lo que era la rotoscopia, porque realmente es filmar personas y luego ponerles color encima. Vendría a ser más o menos lo que ha hecho el Peter Jackson, lo que pasa es que lo ha hecho con unas técnicas muchísimo más modernas y mucho más chulas de hoy en día, pero realmente todo lo que ha hecho con orcos y todo esto y con Gollum es una rotoscopia moderna. ¿Qué pasa? Que Baxi los tenía muy bien puestos y no era fácil de llevar. Y tuvo problemas con la productora y entonces la productora de repente le corta todo el presupuesto. La primera parte de la película es preciosa y la segunda parte de la película la acabó todo lo dignamente que pudo y como mejor pudo, teniendo en cuenta la reducción de presupuesto que le habían dado. Y ya no le dejaron filmar la segunda parte de la película. ¿Qué pasa? Que antes de que la jodiera con la productora ya estaba empezando a preparar lo que sería el merchandising de la película. Y dentro del merchandising de la película se decidió que se haría un cómic. De hecho, es el único cómic que existe de El Señor de los Anillos. No aquí en España, en todo el mundo. Esos tres pequeñitos. Del Hobbit sí que se han hecho cómics, pero del Señor de los Anillos lo único que se ha hecho es este. Entonces, ¿qué hace? Se pone en contacto con Tutain. Tutain lo tiene clarísimo, coge el teléfono, llama a Bermejo y le dice: Luis, ¿te interesa? Luis le dice sí. Y entonces le envían unas muestras y ahí empieza todo. Y también puedo aprovechar para narraros cómo fue esto por parte de Luis. Comentaros que cuando acabó Luis de hacer los que eran los 3 cómics y se publicaron en España, en ese mismo año, por esas casualidades del destino, Urrua editaba El Señor de los Anillos de novela. En los cines aparece la película de Baxi y en los kioscos aparecen los cómics de Bermejo. Y gracias a estas 3 personas en España se conoció la obra de Tolkien, que fue de una manera completamente diferente y atrasada al resto de lo que era el mundo. En España, gracias a esos 3, conocemos a Tolkien. Y ahora vamos a ver cómo nos comenta entre trozo por aquí y trozo por allá, risa por aquí y risa por allá, cómo nos comentó Luis lo que le había pasado. Tutain me llamó y me encargó esto. Mandaron unas muestras a la casa Tolkien y ellos les gustaron. Hubo mucho papeleo y empezó todo. Con Baxi no mantuve ningún tipo de contacto. Tutain sí que mantuvo contactos con Baxi en Nueva York. El cómic se basa en la película de Baxi. Me pusieron un guión muy estricto de la película, así como bocetos de los personajes y el pressbook. Los contactos con Tutain eran habituales. Teníamos mucha amistad, éramos muy amigos. De vez en cuando me llamaba, iba a Barcelona, le presentaba los trabajos, él los remitía a Estados Unidos y me daba los comentarios que habían hecho sobre lo dibujado por mí. Les debía gustar el trabajo, porque no me hicieron realizar ninguna modificación. La cosa editorial es muy complicada, y en aquella época lo era más. En Italia dan su idea, que es hacer una producción y extenderla y venderla por toda Europa. Y estos hacían igual. Yo aún estaba trabajando en ella y ya la habían vendido por todo Estados Unidos, Japón, Italia. Mandaban copias de las planchas y cada uno ponía los textos en su idioma. Se hizo en 28 idiomas, o esto era lo que se tenía pensado hacer. La edición italiana es la mejor de todas, tanto en diseño como en calidad del color y del papel. Tengo en casa una edición italiana, una alemana y una en castellano. La alemana y la española son iguales, la italiana está muy bien diseñada en papel. Los colores de los dibujos nos enseñó los libros. Yo había leído El Señor de los Anillos antes. Al principio es muy pesado,
Son páginas, páginas y páginas de ese mundo suyo, pero luego se vuelve muy interesante. La obra de Tolkien es muy buena y muy interesante, aunque solo he seguido El Señor de los Anillos. Es un libro que recomiendo. Al haber leído el libro tenía un concepto bastante concreto. Únicamente me fastidiaba tener que seguir las imágenes de los personajes tal y como los interpretaban ahí en la película. No te dejaba mucho margen en esto. La película de ahora está muy bien, es muy bonita, tiene unos efectos especiales fantásticos, le dieron esa penumbra, tiene más presupuesto. Yo me tenía que ceñir mucho a la película de Darcy con los personajes, pero los ambientes eran cosa inventada. Iba al ritmo de láminas, eran unas 20 o 25 páginas al mes. La película ya funcionaba cuando salieron los cómics, y estos quisieron ampararse en la película para sacar el cómic y hacer el negocio. Es cierto que en el cómic aparecen unas escenas que no salen en la película. Esas escenas aparecen porque venían en el guión que me pasaron. Todo esto salía en el guión del cómic. No salió luego en la película cuando se proyectó, no sé por qué. Por los recortes que le hicieron a Darcy. Ahora veo las páginas que tengo allí y me asusto. Me acuerdo que se puso las manos en la cabeza y decía, veo las páginas allí y me asusto. La obra de Tolkien es en concreto el libro del Señor de los Anillos, es fantástica. Tiene una fantasía que te da pie a hacer muchas cosas. Y hacer algo que ya no me atrevería, me hubiera gustado no estar sujeto a unos diseños. Eso limitó mucho la calidad de la adaptación. Estoy seguro de que si me hubieran dejado un poco más de libertad y hubiera podido usar algo más mi imaginación, hubiera quedado una adaptación muchísimo más bonita. La escena de la araña es fabulosa. Mi personaje favorito de todos los que salen en el libro, Gandalf, el mago. Es muy bueno. Luego había unos, pero me quedo con el mago. Bueno, aquí vemos algunas de las portadas, la portada de Ciudadana que decía que me había encantado. Y esta es la edición, bueno, en aquella época era una edición en yugoslavo, ahora sería en serbo-croata. Pero claro, esta era una publicación que en Italia sacaron como un tomo único, en Yugoslavia le hicieron como fascículos de una revista dedicada a sacar cómics. Este sería pues un poco, y era una edición española. Y es curioso que, claro, él estaba atado como hemos dicho, a la película. Por lo tanto, tenemos la escena que es de Baxi, de los hobbits escondidos debajo del árbol, que luego le copia a Baxi Peter Jackson y que luego copiará la serie de Amazon. Y aquí lo dejamos por si no lo veis. No te digo más. El último capítulo fue muy bueno. Pero bueno, aparte de Tolkien y los Anillos, sí, él continúa trabajando con Dutain en América. En España, por ejemplo, tenemos este especial de Allan Poe, donde también salía él. O sea, ilustró muchísimas historias de Allan Poe, de Lovecraft. Él reconocía que le encantaban, que eran dos tipos de historias que le gustaba ilustrar, porque claro, como no tenía un guión de 500 por 500, toma, este es el texto del cuento de Lovecraft, este es el cuento de Poe, ilústralo, tenía mucha más capacidad de juego él. O sea, luego también trabaja, por ejemplo, en CIMOC, donde hace la serie Orca, y el CIMOC que coincidirá, esto ya es la primera, CIMOC es la primera publicación como editorial de otra joven editorial de la época, que es Norma Editorial, que se dedicaba, hasta entonces se dedicaba también como Dutain a ser representante de dibujantes. Llegó un momento en los 80 que dice, voy a hacer un paso más, porque veo que aquí en España ahora está vendiendo mucho cómic, a principios de los 80. Y voy a dedicarme también a publicar. Y saca CIMOC, y allí vuelve a coincidir en sus páginas con Segrellas, y coincide con, por ejemplo, con Ezquerra, con Azpiri, con Moebius. Los que salían en el CIMOC habitualmente, realmente. Aquí, por ejemplo, podéis ver
aquí hay una parte de la narración de la historieta y para cambiar de tema, realmente en medio te mete de repente toda una viñeta apaisada con todo un paisaje y todo un diálogo que sale de aquí para luego referenciar a lo siguiente que será la siguiente viñeta. O sea, es una manera muy chula de cambiar de tema de un lado para otro. La serie de Oscar la hace junto con Antonio Segura al guión, y con Antonio Segura también sacará luego este álbum, que son Los 8 Anillos de Divarin, que es un álbum haciendo algo que estaba muy en boga en aquella época también, que es mezcla de fantasía y ciencia ficción. O sea, que en aquella época eso se llamaba fantasciencia. Aquí hay un lomo, el paisaje veneciano. Y aquí no sé si se ve esto y esto, estos dos de aquí. Estos son naves espaciales. La fantasciencia en aquella época era lo que se llevaba. Los primeros manuales de Daños and Dragons, primeras aventuras, hay veces que la aventura era meterse en un dungeon que resultaba ser la carcasa de una nave espacial y se encontraban por ahí cosas raras espaciales. O sea, era la mezcla loca esta de... venían de los lisérgicos 70 y la gente... Y hacer esta mezcla les encantaba. Y le cogió gustando las arañas. Y el paso del esparache en los que le hemos dejado. Pero bueno, ya en los últimos años, por ejemplo, ya la última época de Bermejo, a partir de los 80, por ejemplo, vuelve a retomar el tema del oeste que había usado en Apache, con Mestizo. Esto lo publica para Norma en Sargento Kirk. Vemos también, aquí vemos un dibujo muy adulto, es una maravilla cada viñeta. Aquí, por ejemplo, para os dije, yo fui acá también con las viñetas y con todos los trabajos. Los paisajes en el oeste eran inmensos, eran llanuras inmensas. Entonces, no es que él haga un fondo con poco dibujo, es que ni siquiera hace la viñeta. O sea, si os fijáis, toda la parte de aquí no existen viñetas, está cerrada. Pero todas estas son viñetas abiertas. Vuelve a cerrarlas cuando entras dentro del salón. Y la verdad, es que me sabe mal porque no se ve, no se puede apreciar desde donde estáis, pero es para entrar, mirarlo y ver el detallismo en todos los dibujos, en todas las caras. A veces solo con las manchas de tinta, consigue reflejar todo lo que es la cara. Si os fijáis, casi no hay líneas marcadas, todos son manchas. La cara de este señor es toda manchas. Los fondos también, y en cambio ves perfectamente las caras de las personas. Esto es un arte. Y también en la misma publicación saca John Key, otra vez en Sargento Kirk. Todos estos salen publicados una vez en Norma y de Norma saltan al mercado anglosajón. Hace el viaje de vuelta. O sea, si antes publicaba primero para Warren y volvía con Two Time a publicar en España, aquí empieza con Norma y sale afuera. Y luego tiene un par de obras, ya las obras finales de Bermejo, que son adaptaciones de novelas. Aquí tenemos Isaac Asimov, Yo Robot. Es una adaptación maravillosa para Bruguera, los últimos tiempos de Bruguera. Y siguiendo Bruguera, tenemos El Capitán Trueno. O sea, el Capitán Trueno siempre lo hacíamos con Mora y Ambrose, pero llega un momento en los 80 en que El Capitán Trueno no para de reeditarse. Estamos siempre reeditando las mismas tiras. Y Bruguera, que tenía los derechos, dice, no, yo quiero algo nuevo, algo que poder sacar en una revista, la parte de Bruguera, en 1985, está de capa caída, está con todos los dibujantes que le han hecho, que han intentado escaparse, los que han podido, los que no, pues los que no, como
como los derechos de los personajes los tenía Bruguera, pues muchos se quedaron porque si no, no tengo mi personaje. Y Bruguera sacó una serie de cómics, de revistas, el Capitán Trueno, con guiones de Mora, pero dando paso a otros ilustradores, como era Bermejo. Y vemos que a partir de Bermejo, que no se ve muy bien, pero bueno, Bruguera intenta salir un poco del mercado que estaba acostumbrado del cómic del TVO. Por ejemplo, aquí tenemos en el número Capitán Trueno, te mete también los mitos de Tulu de Lovecraft, en versión de Esteban Maroto. O sea, ya te coge Lovecraft, un nombre importante de lo que sería la literatura de terror, con Esteban Maroto, que es otro nombre importante del dibujo en España. Y esta serie durará, no sé si fueron 15 números, una cosa así, hasta que Bruguera pues tuvo que ir cerrando todo. Y los derechos del Capitán Trueno los coge Planeta a través de Comics Forum y realiza una serie de 10 revistas que son las aventuras bizarras del Capitán Trueno. Bermejo ilustrará las 9 primeras. Esta será la primera página del Capitán Trueno en la época de Forum. Vemos que ya no salimos un poco del tópico de que el Capitán Trueno era el capitán, Crispin y Goliath, y Sigrid estaba de relleno. Sigrid no está de relleno, Sigrid de parte como cualquiera. Y incluso más, si hace falta. Ha hecho el gran magar. Incluso a Bermejo le dijeron, mira, tienes que hacerlo así. Y él dijo, no, los voy a poner un poco más jovencitos, los voy a cambiar un poco. Si os fijáis, no son exactamente iguales, son sus Capitán Trueno. Dio su propia personalidad. Y en aquella época no podía faltar, sí, ya no podía estar recasada. Pero bueno, era un sexo sin nada implícito, los pezones no están marcados, no están haciendo nada malo, pero evidentemente no se gastaron mucha tela en el vestuario en esta imagen. Por eso os dije, a Bermejo le gusta dibujar a la mujer como toca, cuando toca. Y bueno, y su última obra publicada fue El sueño eterno, que lo publicó con Renat en 2005. Esta obra porque él nos comentó que la tenía ya preparada para Bruguera, con Bruguera no se llegó a publicar, y con el tiempo pues Renat se interesó, y ya en 2005, ya 20 años después de que dejara de publicar historietas, pues sacó el álbum del sueño eterno, una novela de Raymond Chandler, que la pasó a cómic, con guión de Andreu Martín, y es una preciosidad el dibujo. Esto es una locura. Es precioso. Ver todos los detalles, o sea, si os queréis acercar, verlo, o buscarlo por internet y miradlo. Si no lo tenéis, que es digno de ver todos los detalles, a veces de la manera más tonta. Las sombras en la pared, es que está todo cuidado, todo. No le encuentras ningún defecto por ningún sitio. Es una obra de arte la lámina en sí. Es perfecta. Es un dibujo que con el juego de sombras te da un nivel de detalle impresionante. Impresionante. O sea, los mismos cuerpos son los que giran. Es lo que os comentaba al principio. Es un dibujante, Bermejo, que está a la altura de los grandes del siglo XX. Y en España lo tenemos infravalorado. O sea, no lo conocemos por El Señor de los Anillos, por 4 cositas, pero es que la mayor parte de su producción está fuera. Está fuera y no se produce. Y no ha venido a España. O sea, todo lo que hizo para el Reino Unido, Giros de Spartan, que es una locura de obra, no está. Ni vendrá. Seguramente no vendrá. Porque nos contó los originales, todos los que hizo para Warner, Sí,
Warren había tenido un desengaño amoroso con la novia y lo vendió todo. Decidió que lo cerraba todo, lo vendía todo y ale. Y las galerías de arte, todo lo que era la editorial de... Entonces todos los originales se quedaron allí, no los devolvieron. Bermejo pidió a su representante a ver si se los podía devolver, pero hubo una serie de problemas y al final no hubo manera. Dice que luego con los años también pasó algo parecido en Inglaterra. Con los años han ido apareciendo originales pues, en los rastrillos, en mercadillos, en los que la gente lo ve. Dijo que incluso él, cuando había ido, una de las veces que había ido a Londres, en un mercadillo de Londres, se había encontrado allí originales suyos que los estaban vendiendo, y que los vendían muy bien, por cierto. Pero claro, eran mis originales. ¿Cuál fue la que Valenciana? ¿Fue la que cerró? Valenciana, cuando cerró, todos los originales, no solo de Bermejo, de todos, pasó por ahí un trapero y los vendieron a peso. O sea, hoy en día, si se quisiera editar, a lo mejor se pueden tener... Pues, la mayoría de ediciones que podrían ser, igual que las que se han hecho de Apache, por ejemplo, de todos estos cómics, el cómic español de los años 40-50, mucho de ello se ha tenido que recuperar a partir de los cómics, no a partir de los originales. Alguna cosa a lo mejor puede ser que tenga, porque nosotros cuando le compramos las láminas nos pidió que hiciéramos una fotocopia a tamaño real y todo, por si alguna vez se quería volver a editar y tenerlos, pero no sé si lo hizo con todo lo que tuvo, porque tuvo bastante cosa, pero sí. Como comentábamos, aparte de dibujante de cómics, periodista, Bermejo tuvo su faceta como pintor, muy importante, mucho menos conocida, pero era igual de impresionante. Era igual de bueno. Sí, era igual de bueno. Él sobre todo se dedicó en tres momentos a la pintura. Uno fue, sobre todo para el año 75, antes había hecho también cosas, pero sobre todo el año 75, porque a raíz de la crisis económica mundial que hubo, pues claro, se necesitaba un poco más expandir con otro mercado para poder sacar y ganar el dinero en casa. Entonces, fue un momento en el que trabajó bastante más también en la parte de lo que sería artística, de acuarel, y trabajaba en acuarelas, en óleos. En su casa una vez, cuando entrabas a la derecha había toda una estantería llena de libros y cosas con las que se había documentado y tenía por diferentes, y tenía dos acrílicos pequeñitos, muy pequeñitos así. Cuando la última vez que fue me dijo que los había vendido, me dio una pena porque me encantaba. Del Valhalla, de la subida de los guerreros al Valhalla, no sé para qué lo hubiera hecho. Pues sí, eran dos chuladas preciosas. Tenía óleos, creo que le di algún pastel, me parece, dentro de lo que eran las pinturas. Y la verdad es que las pinturas se nota la base que se le dio en su formación en Madrid, pero también se ve debajo todo lo que es años y años y años de haber dibujado cómics y de haber tenido una base de que son figuras humanas. Lo siento mucho porque los colores aquí no hacen justicia para nada. Si queréis, no sé si vais a ver, pero bueno, los colores los veréis un poco en general. Estos son de unas exposiciones a las que fui hace años. He ido a unas cuantas exposiciones de Bermejo, no he encontrado los folletos de todas, pero bueno. En general, sus obras son las que yo vi en su casa, las que vi en las exposiciones. Bueno, tiene desde pequeñitos, me acuerdo que al lado del sofá de pie, al lado de la tele, en una columna, había un cuadrito muy pequeñito de unos alquimistas, y luego había grandes formatos enormes. Me encantaban mucho los personajes de los alquimistas y de los monjes, era algo que tenía bastante, y luego también todo lo que era la parte árabe, zocos, la recepción, todo lo que era el mundo norte de África, no sé si tenemos arabescos. Yo me quedé enamorada en una exposición de un cuadro que era un zoco árabe, pero es que me quedé enamorada, pero es que me superaba mucho en aquel momento el presupuesto que yo tenía para gastarme.
y cuando ya tuve presupuesto también lo había vendido. Me supongo me quedé sin el cuadrito, pero me acuerdo aún del zoco árabe, que era una maravilla. Y aparte de estos, que no hemos puesto imagen, pero bueno, aquí la podéis ver, también hacía unas pinturas más, una mezcla entre romanticismo y impresionismo, sobre todo en la parte de lo que es el color, de mujeres lánguidas, románticas, en un momento en el que la imagen se para, y se para el tiempo y se para el aire, y están mirando pomos de flores, o están mirando un jardín. Era un tipo de pintura también que le representaba, la verdad, bastante. Y luego de repente me acuerdo que tenía una, creo que era una óleo, que era una vista de Sóller, que fuimos con un compañero nuestro, que cogió las láminas y se quedó mirando y dijo: ostras, esto es la vista que hay desde casa de mis padres hacia Sóller. O sea que os digo, trabajó de todo. En un momento dado, cuando tenía el taller en arquitecto Benassa, durante un año, solamente lo hice durante un año porque le llevaba muchísimo trabajo y no le era rentable, tuvo una academia de dibujo con chiquillos, algunos más buenos, como decía él, y otros no tan buenos, pero le daba absorbía muchísimo tiempo, no podía con el trabajo y solamente duró un año. Y por lo que tengo entendido, lo que pasa es que yo no los he visto y tampoco los he encontrado por internet, pero tengo entendido que dibujó Aguafuerte y que parece ser que también hizo alguna escultura en bronce pequeño, de pequeño formato. Pero os digo, de estos no he podido encontrar ninguna imagen que me lo corrobore, pero bueno, conociéndolo me lo creo. Lo ha tocado todo. Cuando has tocado todo esto y lo has hecho con esta calidad, señores, por eso está el mejor. Y no sé qué más deciros, o sea, los movimientos, el aire, todo es precioso. Sí. Y creo que se merece un aplauso muy fuerte este señor, la verdad. Pero no os voy a dejar ir sin daros un pequeño test. Sí. Antes os hemos contado cómo él contaba su día a día cuando se ponía a dibujar. Sí, y no lo he leído. Lo ha leído ella, pero ahora vamos a irle a él. Un fragmento muy pequeñito. Ahí va. Se ha fallado. Antes ha funcionado bien. Ellos tienen un poco de idea a lo mejor de cómo se hace un cómic, pero yo no. A ver, la pregunta tonta de calle. Cuando tiene que hacer un cómic con la misma una página, o sea, se levanta por la mañana o cuando sea, entra en el estudio, ¿cómo se lo plantea? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo diseña? Primero tuve que quitarme la plegaria. Hasta que me espabilo un poco. Y luego ya, pues, ten en cuenta que lleva tantos años haciéndolo. Una barbaridad. ¿Salen como churros o cuestan? No, churros no, a veces cuesta. A veces estás torpe, otras veces estás más inspirado. No lleva un proceso, el ponerse a hacerlo. Y cuando empieza a dibujar, ¿ya sabe todo el cómic exactamente cómo lo va a hacer o no? Bueno, lleva un planteamiento mental primero, ¿no? Las páginas que son, te has leído muy bien el guión, o la historia que sea. Improvisa un poquito de algún momento. Ya te lo vas planteando. ¿Y en algún momento va improvisando un poco o no? Improvisando. A ver, aquello de que dices, sí, mentalmente yo me he hecho una idea, pero a lo mejor a final de camino... Tiene un guión que da una acción determinada por viñetas, ¿no? Pero tú luego tienes ahí un margen enorme de interpretación, de enfoque, de todo. Y cuando empieza a dibujar, ¿ya tiene claro lo que va a dibujar? ¿O al tiempo que dibuja alguna vez el dibujo le inspira algo y entonces le da algún detallito que no había pensado o no?
No es inspiración, es lo que te pide el guión, sí, se ha acabado. Pero no tienes libertad de crearlo. La línea, ¿no? Imaginar la manera de enfocarlo, el punto de enfoque, el plano más lejos, más cerca, O sea, la libertad en sí está muy controlada. No. Libertad tienes mucha para interpretar. Ahora tienes la idea en la cabeza de la acción que se desarrolla, ¿no? Y esa no te va a apartar. Pero dentro de eso tienes mucho campo de acción. Claro. Y normalmente pues era bosquejar muy ligero. Incluso la distribución de la viñeta. Y lo que iba ahí, pero muy ligero, ¿no? Y luego ya más acabado con lápiz. Y luego ya la tinta y el pincel. Ellos tienen un poco de idea a lo mejor de cómo se hace un cómic. Y bueno, y después de esto ya os he dicho, nos sacó los originales, nos hicimos un par de fotos con él y cuando nos fuimos pues ya directamente nos cogió, nos dio 2 besos y un achuchón y ese era él. No tengo más que añadir. Comenta que están arriba las láminas. ¿Eh? Que comentas que están Ah, sí, arriba. los cómics están arriba. Los dibujos, si queréis ver un par de originales, están arriba. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vale. Pregunta. ¿No quieres preguntar algo? Yo sí, ¿verdad? Sí, no. Sí, me llama la atención, bueno, 2 cosas. Una de cuando en una de las que creo que recordar que era de las primeras que se había hecho con Norma, tú comentabas que hay una viñeta como que desaparece y de repente hay un paisaje para pasar a otra acción, ¿no? Y llama mucho la atención porque es completamente cinematográfico, ¿no? O sea, más que cómic, es como una transición de la que estamos acostumbrados a ver hoy en día, es como más típico, ¿no? Pero puede ser Star Wars o tal, en el que ves, oye, esta justamente. Esta. Creo que eso era súper cinematográfico. Hoy en día estamos muy acostumbrados a este tipo de transición. Pero en aquella época Pero es no. casi lenguaje de cine, que es más Exacto. que de cómic. Y luego quería hacer una pregunta, porque me ha llamado mucho la atención que habéis dicho que nunca se ha llegado a hacer nada más de cómic, El Señor de los Anillos. ¿Y esto sabéis si es por un tema de derechos o nadie se ha atrevido a una cosa tan grande? Porque sobre todo Hay un tema de derechos, o sea, los derechos para... Tolkien en vida lo que vendió fue los derechos para adaptación cinematográfica y series hasta 8 capítulos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero solo adaptación cinematográfica, o sea, audiovisual, lo que era, todo lo que pueda ser adaptación gráfica, cómic, tiene que pasar por su permiso expreso, por el permiso expreso de los herederos de Tolkien. Y se permitió esta de la adaptación de la obra de Bakshi, porque Bakshi, cuando hizo la película, trabajó, como hemos dicho, trabajó directamente con la familia Tolkien, por lo tanto tenía permiso y le concedieron el permiso para hacer la adaptación, pero cuidado, esa adaptación no estaba limitada, por ejemplo, no se podía publicar, por ejemplo, en inglés. En inglés no está publicada, porque no le funcionan los derechos, no en el mercado anglosajón. Y luego, del Hobbit, se hizo una por Dixon y que publicó Norma, publicada en un tomo, en 3, en castellano y en catalán. Es muy fácil de encontrar el cómic del Hobbit. Y es también pasó por los herederos para dar el visto bueno. Por eso no hay más versiones en cómic, porque los herederos, si algo han sido siempre, son muy cuidadosos con la obra de Tolkien. Y lo que a ellos no les compensa y pueden decir, sí, esto mi padre lo habría aceptado, no lo firman. De hecho, os podéis encontrar alguna vez, y a lo mejor os quedáis un poco así,
el cómic, los 3 tomos juntos en uno con tapas rosas. Eso existe. O sea, Bruguera les quedó bastante cantidad de cómics sin vender y lo que optó después fue retaparlos, o sea, juntar los 3 y hacerles una cubierta especial en rosa. Tenemos la foto, pero era muy pequeñita y creo que no la hemos traído, me parece. Pero existir existe. Viene a ser esa misma portada, Sí. pero en rosa. Pero rositas. Y estos los encuentras de tanto en tanto, son más raros. Sí. Pero También era algo bastante, es lo mismo. era algo también bastante habitual en la época. Cuando hacían series y al cabo de un tiempo esa serie te aparecía en un solo volumen que no te lo hubieran editado especialmente, como hacen ahora los recopilatorios. No nos cogían. Me han sobrado 100 ejemplares de cada uno. Venga. Papá, y Ale. Los vuelvo a encuadernar en uno solo y los saco al mercado otra vez. No me decía. O sea, si alguna vez lo ves, es lo mismo. Y de hecho, a Bermejo también le insinuaron para hacer películas de animación. Sí. Sí. Como os comentamos, había tenido amistad con Cruz Delgado y Cruz Delgado en un momento pues, le llevó a Madrid sus estudios, se lo enseñó todo, a ver si se animaba. Y Bermejo dijo que no, que eso era demasiado trabajo para él. Sí. Ella le bastaba con lo que tenía. Pero claro, Bermejo justamente por toda la historia que tuvo, ha estado prácticamente en el centro de todo lo que se ha hecho en dibujo, sobre todo en España, durante la segunda mitad del siglo XX. Prácticamente, los grandes nombres tampoco eran tantos. O sea, tienes a Tutain, tienes el tema de animación entre Cruz Delgado, luego estuvo Bill Boy, pero bueno, ¿quién empezó con Cruz Delgado? Y el tema de historietas, pues tenías por un lado Bruguera, que era la parte de Barcelona, y luego estaban todas las pequeñas editoriales que había en Valencia. Y eso era donde se movía todo realmente. Y aparte de los cómics, aunque os he dicho que fue 2 épocas que se concentró más en lo que eran pinturas, también iba haciendo pinturas mientras tanto. De hecho, el gran mercado de obras de lo que serían pinturas, acuarelas y todo esto de Bermejo, estaba fuera de España. Las enviaban a Estados Unidos, las enviaban a Inglaterra y allí los galeristas los sacaban. Hay un fragmento de la entrevista, supongo que hay que cerrar ya, no estoy viendo aquello. Bueno, en el que le preguntamos, ¿cómo hacías todo esto? Porque claro, de derecho, bueno, en el momento debía haber discusión, había un papeleo, tenías que arreglar esto, tenías que hacer no sé cuántos, tal, por igual. Y entonces yo lo hacía clandestinamente. ¿Perdona, qué? Y dice, sí, dice, yo cogía los rollos de estos de cartón largos que había en los de estos de tela, en las tiendas donde yo vendía tela, que guardaban los rollos de estos grandes largos, cogía la tela, quitaba el vestidor, la enrollaba, la metía dentro, papel pupú para que no salga, me iba a correos y lo enviaba. Entonces, correo ordinario. Cuando llegaba a Estados Unidos, lo cogía el galerista, lo abría, lo volvía a meter en el bastidor, colgaba y a venderlo. Y me enviaba el sello con la misma manera. Dice, nunca se perdía nada. Dice, ¿nos ahorramos una de papeleo? Y creo que hay otra pregunta. No, era la última, la de los. Perfecto. Sí. Tengo una anécdota cortísima Sí. de Luis Bermejo. A Hace unos años, cuando todavía no había muerto, en un salón del cómic de aquí de Palma, Sí. no sé si os acordáis, se Sí, hizo sí, un y homenaje. la misericordia. Sí, la misericordia, Sí. se hizo un homenaje. Y luego de la charla, pues yo me acerqué con un ejemplar de un TVO de las aventuras del FBI para que me lo firmara. Y me dijo, dice, ¿de dónde lo has sacado? Dice, yo no tengo ninguno. No, es que me faltaban muchas cosas a él. Y dijo, pues me lo he comprado aquí en un tenderete aquí de la cena. Ostras. Sí, bueno, me lo firmó y se quedó estupefacto. Porque dijo, no sé si sería cierto, ¿verdad? Pero dijo, yo es que no me he quedado ninguno, no tengo ninguno en casa. Era cierto.
De hecho, Bueno, ese era original. había uno de los cómics del Señor de los Anillos que él no lo tenía y se lo compramos nosotros por eBay. Sí. Se lo regalamos. Se lo regalamos, porque no lo tenía. Me faltaba un... Me faltaba un En castellano me faltaba un volumen.